Bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor, y con estos calores creo que nada mejor que acercarnos un poco al mar. De hecho, nos vamos a acercar al séptimo mar y a las naciones de Teath. Para eso, hoy tenemos aquí al nuevo fichaje del Cornetín, Taco. Buenos días, Taco. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, cuando nos escuchen no sabremos cuándo después serán. Pero... Buenas en general. Buenas en general. Taco es un colaborador del Cornetín. Habréis podido ver bastantes artículos suyos en la página web y es, como yo, otro de los enamorados del séptimo mar. Pero para completar, creo que nada mejor que un miembro del equipo de No Solo Rol y más aficionado que nosotros a séptimo mar. Nada más y nada menos que Pedro José Ramos, al que llamaremos cariñosamente Pedro. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Encantado de volverte a tener aquí en el Cornetín. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que nos dedicas, sobre todo en este podcast casi imposible, que ha sido al final. Y bueno, vamos a hablar de Séptimo Mar y de Teath. Ya hablamos de él cuando hablamos contigo de todo el catálogo de No Solo Rol, que en el último año creo que necesitaríamos hacer otro programa porque nos habéis metido droga de la buena. Pero vamos a centrarnos esta vez nada más que en Séptimo Mar. Vamos a ver, ¿qué es Séptimo Mar? Séptimo Mar, corrígeme, es un juego de John Wick en su momento que narraba historias de capa y espada, de la época del romanticismo, de aventuras, no sé, es decir, se me viene a la mente el Capitán Era Triste, los mosqueteros, el terrible burlón, el zorro. El Zorro, el Piratas del Caribe. Todas esas aventuras se pueden y se deben de jugar con Séptimo Mar. Es un sistema, ¿no?, que premia más hacer las cosas difíciles pero bonitas que el mero hecho de golpear, ¿no? Es decir, creo que podemos resumirlo, un resumen muy así. No sé si Pedro nos puede corregir o nos quiere corregir. No, yo creo que es un resumen estupendo, porque eso es la misma esencia del juego, ¿no? Quizás, pues por añadir algo, lo que lo diferencia de otros juegos del mismo género de capa y espada es que en este estamos en una ambientación que, si bien no deja de ser la Europa y el mundo que conocemos, le hacen unos cuantos cambios para permitir más fantasía, ¿no? Y esto hace que puedan existir pues ciertas cosas mágicas, que existan espíritus de otro mundo y todo este tipo de cosas, de historias de piratas y de fantasía, sin negar la parte más realista del mundo, ¿no? Digamos que han cogido la Europa de época y la han convertido en algo más divertido, más peliculero, si se quiere ver así. También un poco, perdón, Pedro, magia, pero con control. Quizás no magias como en otros juegos muy desbordantes, sino que hay una cierta lógica en las magias, ¿no? Sí, tienes toda la razón, porque de hecho cuando estaba diciéndolo pensaba, lo que no me gustaría es que tuvierais la imagen de que esto es pues el Señor de los Anillos 5 años después, ¿no? Sino, no, todo lo contrario, es un juego de capa y espada con pequeños toques para que encaje un poco de todo, ¿no? ¿Que quieres que exista una maldición que ha perseguido a tu familia durante generaciones? Pues no hay que inventarse nada. El setting, la ambientación te lo permite, ¿no? Por eso es una especie de trasunto de muchas cosas. Hemos dicho piratas, hemos dicho mosqueteros y demás, pero todo ensamblado de forma que es posible. Y es lo que hace que sea una ambientación, a mi juicio, fascinante, es de mis favoritas, la verdad. De hecho, me acababa de decir de maldiciones ancestrales que te persiguen. Me acuerdo que en la primera edición del juego había un trasfondo. No había méritos y defectos, nada de eso. Simplemente había trasfondos que lo que te iban a dar es que, según tú ibas cumpliendo tus trasfondos, te da más puntos de experiencia, por decirlo de alguna manera. Hay una forma muy resumida. Ya había uno que me hacía mucha gracia, que era Jack Maltiempo. Que ahora se ha convertido en ventaja, creo, ¿no? Sí, porque te dan puntos de trasfondo todo el rato. Pero bueno, que justamente era lo que decía Pedro. Tienes una maldición ancestral, o simplemente es que tienes mala suerte y te metes en líos. Ese pillastre al que has salvado resulta ser el hijo de un conde, o esa chica a la que has rescatado resulta ser una bruja rusa terrible. Todas esas cosas se hacían con ese trasfondo, y esto es lo bonito de Séptimo Mar. Séptimo Mar, de hecho, está ambientado en un mundo que se llama Teath, que es como la Europa en los momentos, entre comillas, más gloriosos de cada una de sus naciones. Tenemos, voy a decir las naciones que representarían en la actualidad, por ejemplo, Avalon, que sería Inglaterra,
¿no? La Inglaterra isabelina, esa con el teatro en su esplendor, la piratería, los corsarios. Tendríamos también Montaigne, que es la Francia prerevolucionaria, con unos reyes populosos y un pueblo muerto de hambre. Tenemos Eisen, que sería la Alemania después de las guerras de las cruces, que es un territorio totalmente arrasado, pero en el que se vislumbra cierta grandeza. Está mi favorito, imposible de pronunciar, Benjar. Javier. La gente lo conoce vulgarmente como Vesten, que para mí, tanto en esta segunda edición de la que hablaremos ahora como en la primera, siempre me ha sorprendido mucho, porque es una nación muy dual. Por una parte tienes los jarls vikingos y por otra parte tienes los comerciantes holandeses, y lo han conseguido mezclar mucho. Tiene Susura, que sería la Rusia imperial, la Rusia con bosques profundos y un eterno invierno. Tenemos Castilla, que sería, evidentemente, creo que su nombre lo dice todo, que es España, en el momento yo diría, es que siempre tengo dudas, entre el siglo XV y XVI, ¿no? Entre esa gran grandeza a punto de perderse, esos tercios españoles, que está en guerra contra Montaigne, contra Francia, y tenemos Bodace, que sería la Italia del Renacimiento, posrenacimiento, pero con oscuras intrigas. No sé si se me olvidó alguno más. Sí. Yo te diría que los ha repasado bien los clásicos. Luego la edición nueva lo que hace es que Avalon verdaderamente lo divide entre lo que hoy sería Escocia, Irlanda y Inglaterra. Entonces tenemos Avalon, Inismore y las Marcas Altas. Correcto. Y luego hay una nación nueva, que es la Mancomunidad Sármata, que viene a ser Polonia, ¿no? O toda esa región cercana a Polonia, con los húsares y con un sistema, la primera democracia del continente. Además, este no es un mundo en el que esté solo, ¿no? Es decir, también tenemos lo que sería el Imperio de la Luna Creciente, que serían los moriscos, los turcos y todo eso, y nos estamos adelantando un poco, pero bueno, así ponemos un poco en situación, y dentro de poco los aventureros podrán descubrir un nuevo mundo, lo vamos a dejar así, y que quien quiera entender que entienda. La segunda edición, como acabas de decir, ha traído cosas muy buenas, desde mi punto de vista, Pedro. Y es que en la primera edición, aunque era muy bonita, hacerse una ficha era bastante complicado, sobre todo porque según los grupos de habilidades muchas veces solapaban y no sabías calcular muy bien los puntos. Y en esta segunda edición todo eso se ha simplificado. Se ha dado muchísima importancia a la interpretación, sobre todo al tema del combate, al tema de la imaginación para esas escenas, y por contra, como decía Taco, inicialmente desapareció la magia. Que digamos, esto no lo saben nuestros oyentes, inicialmente cada país tenía su magia, su capacidad mágica especial. Bueno, ha minimizado un poco. No tiene tanta importancia en esta segunda, quizás. Bueno, tú y yo, no sé si Pedro opinará, como cuál de los dos opinará. Es decir, cuando yo dirigía Séptimo a la primera edición, a mí la magia me sobraba. Es decir, me era muy útil para antagonistas, pero mis jugadores no querían ser magos. ¿Los jugadores no querían ser magos? No, ninguno. Joder. Es decir, de los míos ninguno quería ser magos. Es decir, a todos les gustaba mucho ser caballeros, ser duelistas, ser cortesanos, pero lo que es magos, ninguno. Es decir, de verdad, no había ninguna necesidad de cogerse un mago ni nadie que haga magia. No sé si Pedro le pasó lo mismo o no le pasó lo mismo. No, yo he tenido de todo y algo que solía suceder a la gente que quería ser de todo. O sea, quería ser duelista y a la vez mago y no le daba los puntos para todo. Entonces, pues lo intentaban y salía mal. Pero lo intentaban. Sí, porque es decir, yo matemáticamente no era imposible. No era posible. Claro, si no te daban los puntos, tenías que salir sin saber hacer nada y ni siquiera lo propio que deberías saber hacer, que era la magia y demás. En esta edición sí puedes llegar a hacerlo, tampoco me parece que sea la mejor estrategia en cuanto a hacer un personaje interesante, que es lo que busca el juego, pero por poder los puntos dan, ¿no? Ahí apretándolos. A ver, lo que pasa es que creo yo que, no sé qué opináis, o sea, la primera edición al final no tenía unas reglas propias, al final copió Leyenda, y esta segunda lo que se ha enfocado a tener unas reglas que le pegan y que le cuadran como
en un todo. O sea, esto tiene sentido. A ver. Es una opinión personal, perdona, Carlos. No. Es una opinión personal. Y la primera tenía, al final era otro sistema que a veces chirriaba. A ver, yo mi opinión es que, bueno, sí, el sistema de tirar y guardar dados y todo eso, sí, vale, era de leyenda, pero no creo que chirriara. Creo que lo que hacía era que los jugadores tenían que saber a lo que estaban jugando. Es decir, no estabas jugando a un juego de un golpeo. No. Es decir, aquí un golpeo es empujo el taburete con mi pie derecho mientras que desenvaino, luego le doy un golpe con la empuñadura en las costillas y levanto la mesa lanzándosela contra otros dos enemigos. Pues bueno, es decir, esa acción era preciosa. Un golpeo no lo hacía tal. En cambio en Leyenda sí que era golpeo. Es decir, o hago Jiu-Jitsu o tiro. Me parece que eran diferentes. Yo lo que creo que le ha pasado es los años por encima. Es decir, es un sistema... Yo jugué mucho a la primera edición y la disfruté muchísimo, pero también, por ejemplo, mi visión de los juegos en aquel momento era distinta a la que tengo ahora. Por ejemplo, creo que ese sistema, incluso aunque hacía concesiones a la narrativa, era más un sistema de juego prototípico, y en cambio este es un sistema, como decía Taco, ¿no?, que trata de reforzar la idea del juego, ¿no? Si esto es un juego peliculero, el sistema tiene que serlo también, ¿no? Y de hecho el propio juego te dice que cuando estés en una escena de tensión es cuando lanzas los dados de cierta manera, y cuando estás en una escena de conseguir información los lanzas de otra, y mientras no haya ninguna de las dos cosas, pues es que para qué lanzar dados, ¿no? Interpretad y que os lleve la situación. Y todo el sistema está lleno de algo que le gusta mucho a John Wick, que son mini sistemas a su vez para reforzar ideas, ¿no? Por ejemplo, el equivalente a los puntos de héroe o similar que tienen en otros juegos, aquí el propio director también tiene una reserva propia limitada y tiene unas mecánicas más desarrolladas quizás que en la primera edición para usarlos en el juego, no necesariamente contra los jugadores, sino para enriquecer lo que está sucediendo, ¿no? Pues todo está construido con esa idea de vamos a contar historias de este tipo, y eso hace que el sistema funcione muy bien. Es verdad que es muy rupturista respecto a los que conozcan la primera edición y les guste, al punto que cuando yo he jugado con compañeros que ya han jugado a Séptimo Mar antes en la primera edición, les digo, imaginaos que este es otro juego y que no se llama Séptimo Mar, y aprenderlo desde cero, porque si no todo el rato se te está metiendo el sistema antiguo en la cabeza y te impide sacarle partido al nuevo, ¿no? Porque es totalmente distinto. Pero aún así, incluso a los, como vamos a llamarlos así, a los haters de lo nuevo, es decir, es que este sistema me parece muchísimo mejor, vale, que a lo mejor es lo que dices tú, ¿no? Que es un sistema adaptado a lo que se tiene que jugar, no es un sistema genérico, pero es que se disfruta. Es decir, es fácil de entender, la gente sabe lo que puede hacer, y enseguida esa pregunta que hay en muchísimos juegos, y sabes que algo falla cuando se repite continuamente, es ¿qué tengo que tirar? ¿O qué tengo que sacar? No, aquí dices, tírame esgrima, y cogen sus dados, lo tiran, saben los que se guardan, te dicen 37, repiten si tienen que repetir, Me parece, es decir, que está... Es decir, yo creo que es muchísimo mejor que lo antiguo, es decir... Yo que soy hater de lo nuevo, como muchas veces he dicho, este no es el caso. Y es así, o sea, le pega. A ver, a cada uno le gusta lo que le gusta, y es verdad que aquí se nota que somos un poco fans, muy fans de Séptimo Mar, pero es que realmente le pega. O sea, y es así, y está pensado mucho para Séptimo Mar. Y para jugar de esta manera, de manera heroica, tú estás por encima de la media y tú vas a marcar un poco las reglas de cómo se va a mover todo. Voy a hacer una pregunta. Aquí los tres somos masters, ¿no? Es decir, somos directores de juego o como quiera definirse en cada uno de los juegos. ¿Os ha pasado alguna vez, jugando a este juego o arbitrando a este juego, que no han entendido que aquí no se viene simplemente a pelear? Es decir, que hay una cosa más allá de pelear. Es decir, lo que yo siempre he definido como fliparse, aquí flipate. No lo hagas en otros juegos. Este es el juego en el que tienes que fliparte. ¿Os ha pasado a decir, es que no estás, es decir, no entiendes el concepto de este juego? ¿Os ha pasado alguna vez cuando lo habéis jugado? Pues yo la verdad es que no me he encontrado con esto. Sí, quizás al principio una tendencia a resolver, digamos, las dificultades más tirando de espada,
pero quizás por el tipo de partidas, ¿no? Que como decíamos antes, es muy peliculero. Estoy pensando, por ejemplo, en hacer demostraciones del juego en eventos. Algo que a mí me funciona muy bien como director de juego es rápidamente meterles en una situación peliculera y no necesariamente de espadas, ¿no? Pues por ejemplo, ¿quién no se acuerda de Indiana Jones y esa roca rodando, ¿no? Pues algo así, ¿no? Estáis en medio de un barco que se está hundiendo. Pues ahí da igual que te estén asaltando, que no sé qué, pues hay que hacer algo con el barco, ¿no? Y eso hace que los jugadores entren en una dinámica de protagonizar las escenas de forma alternativa al combate que va impregnando la sesión. No sé, yo la verdad cuando les das referentes como has hecho tú antes, ¿no? De películas tipo Mosqueteros, Piratas del Caribe, etcétera, suele activarse esa idea de que no todo es pelear, ¿no? Y a mí la verdad es que no he tenido muchas dificultades en ese sentido. ¿Taco? Yo al revés, o sea, de inicio sí que tienes dificultades, además depende de dónde te venga cada cual, porque cada uno te viene de una historia diferente. Pero cuando entran, al final lo que tienes es que frenar un poco el ímpetu de, no, mira, me subo por el mástil, me tiro 3 metros para abajo y hago una doble finta y dices, bueno, espérate. Pero no he tenido ese problema, o sea, además lo bueno es que las referencias están claras. La más peliculera, tú decías Indiana Jones, pero Piratas del Caribe. O sea, Piratas del Caribe es toda una referencia de hacer Jack Sparrow lo que le da la gana, como le da la gana, salir de bien o salir de mal. O sea, y es una referencia que enseguida todo el mundo nuevo puede pillar en un momento. De hecho, quizás desde el punto de vista del reglamento, como decíais antes, el reglamento es sencillo, pero quizás el reto del sistema está sobre todo en que los jugadores capten el tono. Porque, por ejemplo, en esta edición es muy sencillo tener éxito en lo que tú quieres, ¿no? En el fondo, cuando lanzas los dados, con tener un éxito ya lo vas a tener y es muy, muy, muy fácil conseguirlo. La cuestión es el precio que tienes que pagar, ¿no? Tener una mejor tirada te va a impedir que el precio a pagar sea más económico. Estoy pensando en precio en términos de heridas que puede sufrir tu personaje o otros reveses que puede haber, ¿no? El propio juego, en algunos ejemplos o en la partida de demostración, te dice, bueno, quieres cruzar una habitación en llamas para escapar, ¿no? Pero eso con un éxito lo consigues, no hay problema, pero por cada cruzar esa habitación te va a costar X heridas, por cada éxito además que saques vas a poder quitarte una herida o vas a tener la oportunidad de rescatar esos papeles que se están quemando en el fuego y saber qué es lo que ponen antes de que se pierdan, ¿no? Entonces tú que has sacado 2 éxitos tienes que decidir si no te escapas pero coges el papel o te escapas y coges el papel sufriendo las heridas. Entonces es una negociación en la que todas las cartas están sobre la mesa y tú repartes esos recursos, ¿no? Te da pie a que tú uses esa tirada para construir la historia. Hombre, ya, pero evidentemente eso le deja en manos del jugador en el que decir, tú le dices más o menos lo que puede hacer y que él debe interpretar. Es decir, ahí está la parte narrativa que el jugador debe de asumir. No solamente es que he tirado, estas son mis tiradas, lo que he dicho, es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, dímelo tú a mí. Es decir, escapar de la habitación, coge los papeles, sufres heridas. Pues leo los papeles, pero no los rescato y me salvo. Es decir, tienes que escoger, no es eso. Es que mucha gente justamente por eso lo preguntaba. Tiene la tendencia a tirar, decirte el resultado y mirar al máster. No, dime tú lo que te ha pasado. Es decir, yo sí que esto lo puedo interpretar, pero te lo interpreto desde el punto de vista del máster. A lo mejor no te interesa, ¿sabes? Claro, de hecho, otra de las cosas que hace, ¿no? Por contar esto de lo que hablábamos antes de los minisistemas, es que, por ejemplo, dice, cuando estés en una escena y uses una habilidad distinta a la que has usado antes, correcto, lanzas un dado más. ¿Y eso qué consigue? Que los propios jugadores ven un incentivo a no hacer lo mismo siempre. Si todo el rato estás con la espada, el jugador de al lado que ahora está con la espada, luego echa a correr para no sé qué, se está llevando un dado más que tú. Y tú también quieres ese dado. Entonces empiezas a hacer cosas distintas. Y es cuando te planteas de, venga, este turno no soy yo el que pelea, sino que uso mi discurso motivacional para que los marineros me ayuden, no sé qué. Y vas convirtiendo la historia en algo más variado, ¿no? Y eso es un ejemplo de cómo el sistema está bien construido para reforzar esa narración. Bueno, lo mejor de esto es que creo que la gente ya se tiene una idea de lo que es Séptimo Mar. Hemos dado una pátina muy, muy suave a Teat, no sé cómo pronunciarlo bien, y creo que Teat, bueno, esto es como Tulu, ¿no? Que cada uno tiene... Yo es que no soy incapaz de ponerme de acuerdo, así que cada uno que lo diga como quiera, que estamos en un país libre de momento.
Entonces, vamos a seguir. Habéis visto que el juego mola, insisto que es para molarse, pero es que además no sé cómo llamarlos, módulos, ampliaciones, ayudas que han ido sacando, para mí han sido siempre una referencia. Los viejos lo que tenían era que en los libros básicos te daban como un cuadro en blanco y negro, en los que tú sabes que había mucho trasfondo, había algo que no sabías lo que pasaba, y los libros de naciones en su momento terminaban de dibujar, de darle color. Entonces tú veías el cuadro de Séptimo Mar y decías, joder, qué bonito, es una cosa muy bonita. Pero es que de pronto te sacaban un nuevo libro que era igual interesante, que podía ser el de, no sé, el de Los Caballeros de la Rosa y la Espada, o para mí uno de los mejores, que eran los almanaques, y ya no es que tuvieran colores el cuadro, es que tenían colores, luces y sombras. Digo esto porque es que una parte muy importante era la línea histórica en el libro, en la primera parte. No sé si os acordáis de que la línea histórica avanzaba, es decir, no se quedaba en un momento dado de esto es Teat, Ceat, y aquí os lo dejáis para que vosotros jugáis. No, es que si jugáis en el año 602 la cosa está más o menos así, y si jugáis en el 605 la cosa está un poquito así, y todas esas cosas te las van dando justamente en los libros de naciones, en los libros de seguridades secretas y tal, y molaba mucho. Y una de las cosas buenas que ha hecho, creo que no voy a decir no solo rol, porque sois los que lo sacáis, es que los han ido agrupando. Es decir, yo me acuerdo que he tenido que comprarme todos los libros de naciones uno a uno, ¿vale? Que me los leía como una revista, me acuerdo, y los disfrutaba, pero ahora no. Es decir, ahora mismo acabáis de sacar el volumen 1 de Naciones de Ceat, pero es que lleváis un par de ellos antes, ¿no? Que a mí me sorprendió que empezarais con este. Bueno, digo, me refiero a vosotros porque vosotros sois los que lo publicáis en España, que ha sido el Naciones Piratas y el Héroes y Villanos, un libro en el que creo que sí que nos tenemos que parar un momento porque me parece una idea excepcional en la que me he tenido que comer mis propias palabras, y creo que Taco igual. Así que vamos un poco por orden. Naciones Piratas. En todo TEA, es decir, hemos contado las naciones que hay, pero es que resulta que hay un grupo de filibusteros, ¿vale? Que han asolado, además que cada uno son como muy particulares. Están desde los piratas clásicos a los piratas vikingos, a los piratas de moriscos, musulmanes, y todo esto te lo cuenta este libro, con lo cual, de buenas a primeras, tienes todo un grupo de más naciones piratas para poder jugar, para poder hacer tus personajes, para poder hacer tus bribones, y que son compatibles con los caballeros buenos. A ver, a mí este libro me ha gustado, porque me gustan casi todos los libros estos que cuentan de naciones y tal, pero no me ha sorprendido, que no es malo. Es decir, yo sabía lo que me daba. No sé, Taco. A ver, a mí venía de la primera edición también, y más o menos, a ver, no te sorprende Naciones Pirata. Sin embargo, otra cosa es Héroes y Villanos. O sea, Naciones Pirata sí que avanza, porque también lo hace Naciones de TEA. O sea, avanza la historia, te sitúa cosas en diferentes momentos históricos. Pero a mí, el que más me sorprendió, y más me sorprendió porque no me lo esperaba, era el de Héroes y Villanos. Pero Héroes y Villanos, por eso digo, vamos a intentar centrarnos en Naciones Piratas. Sí. Sobre todo porque es que Héroes y Villanos, a lo mejor no va a llevar gran cantidad de tiempo, pero sí creo que merece la pena hablar en concreto de él, porque me parece un libro sorprendente. Naciones Piratas, Pedro, es decir, ¿qué nos ofrece Naciones Piratas? Pues mira, yo te voy a decir que en mi caso a mí Naciones Piratas sí me sorprendió precisamente porque venía de la primera edición, ¿no? En la primera edición Naciones Piratas también fue uno de los primeros suplementos que salió y estaba muy basado en el básico hemos hablado de los piratas muy por encima, aquí vamos a hablar un poco más y vamos a meter algunas reglas de mar y tal. Y en esta edición lo que nos encontramos es un modelo que se va a repetir en otros suplementos como en Naciones de TEA, que es hablar de distintas naciones, en este caso naciones piratas, aunque lo de piratas a mi juicio en algunos casos sería un poco entre comillas, y en el fondo vamos a describiros lugares donde jugar y personalidades de ese lugar y demás, ¿no? Y digo que iría un poco entre comillas porque por un lado está pues efectivamente la República de los Piratas, ¿no? Aragosta, que es donde está la Hermandad de la Costa, que ya existe a la otra edición, pero luego por ejemplo aparece Numa, que es la Roma de Séptimo Mar,
que es una civilización que es una cuna de democracia, hay un culto al héroe en el sentido griego del término, y sí, es un poco pirata porque resulta que se ha rebelado contra la gente que intenta conquistarla, pero tampoco es una nación de pirata tal cual en el sentido estricto. O luego tenemos la Buca, que es una antigua isla prisión, pero que ahora se ha rebelado, o lo del mar atabeano, que es estas zonas de archipiélagos de islas donde vive un pueblo acostumbrado a cazar monstruos gigantes. O sea, es un poco como el libro de naciones ligadas al mar y no solo interesante para piratas, ¿no? Entonces, este suplemento a mí me sorprendió por eso, porque me presentó nuevas zonas de jugar que además yo cuando los iba leyendo ocupa unas 20 páginas cada nación y me parece que están muy bien descritas, pues están súper condensadas y que según acabas una, ves otra tan distinta que empieza a leerla y empieza a leerla y al final te has devorado el libro. En ese aspecto sí coincido contigo, ¿no? Que la primera edición era un libro, un libro de clan, por decirlo, es decir, no era un libro muy grande y en el que de hecho rompía el esquema con el resto de libros de naciones, mejor que de clan, el libro de naciones, porque de hecho las escuelas de esgrima que estaban incluidas en el libro no eran ni siquiera escuelas de esgrima, eran trucos piratas, desde lanzar una botella de ron, pegarle un tiro y que prendiera, o a llevar muchas armas. Sí es cierto que me gusta esta parte en la que se centran un poco, entre comillas, como dices tú, las naciones, pero creo que viene también un poco dado a que chico, olvídate de Séptimo Mar, primera edición. Es decir, esto ha cambiado mucho y ha cambiado a mejor. Y como ahora el mundo es mucho más grande, no solo con la mancomunidad de, ¿cómo se llama? Samarta, de Samarta, sino es que hay mucho más. Es decir, hay un mundo alrededor del mundo que es importante que conozcas. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes meter ahí una aventura, ¿no? Es decir, ¿quién te dice que tu grupo de aventureros no se adentra en un mar de monstruos y se tiene que encontrar con el mar atabeano? No sé, es decir, sí me gusta, pero es que el problema es que se compara con el siguiente libro que creo que vamos a hablar, que es Héroes y Villanos. Héroes y Villanos para mí... Espera que me froto las manos. Tengo que confesarlo. Cuando lo vi por primera vez dije, este libro no me lo compro. Lo digo de verdad. Y mi motivación para comprarlo la voy a decir y lo voy a confesar. En los libros de Leyenda de los Cinco Anillos, los lomos forman un paisaje. Y dije, voy a tener el paisaje roto. En Séptimo Mar, quieres decir. Sí, exactamente. Abajo hay una isla. Sí, hay unas islas, forman un paisaje que se va formando con los lomos de los libros. Y dices, voy a tener el paisaje roto y no voy a tener ahí porque no quería comprarme Héroes y Villanos. Me lo compré y empecé a ojearlo y de empezar a ojearlo empecé a leerlo. Y descubrí que era un gran libro. ¿Por qué? Porque contiene cientos de personajes súper detallados, con historias súper interesantes, tanto buenos y malos, que son utilizables para otros juegos. No solo para Séptimo Mar, es decir, los tienes para Séptimo Mar, disfrútalos, ponlos para que los jugadores sufran, para que los jugadores rían, pero necesitas a lo mejor un villano para el resurgir del dragón. A lo mejor uno de los que está en Séptimo Mar te vale para hacer el alguacil o el sheriff de una aldea, o te vale para crear ese bandido cariñoso. Es decir, no sé vosotros qué pensáis. La verdad es que para mí es uno de los mejores libros que he leído de rol al día de hoy. Yo estoy totalmente de acuerdo. Poco voy a añadir. O sea, lo leí pensando, con perdón, me van a enseñar ahora a hacer unos personajes, que ya lo he entendido, y luego cuando lo empecé a leer dije, es que no me están enseñando a hacer unos personajes, realmente me están dando todo un trasfondo con el que jugar y todo un recorrido con el que moverme, tanto para Séptimo Mar como decías tú, para otros juegos. Sí, yo pues por contextualizar a los oyentes un poco, este fue el primer suplemento grande, ¿no? Después de la pantalla, que se publica. Nosotros seguimos el orden de publicación original, el americano, ahí no hemos inventado nada, y este fue el primer manual, el primer suplemento que se anunció, ¿no? Además, yo creo que sí que se nota, o sea, por ser también un poco críticos con nosotros mismos, sí que se nota
cierta variedad en los trasfondos, en cómo son construidos y demás, porque hay diversos autores, yo creo, trabajando en paralelo, pero también eso hace que tenga una de sus mayores virtudes, que es un libro muy heterogéneo, y entonces uno piensa, Séptimo Mar, libro de héroes y de villanos, vale, pues va a haber mogollón de espadachines, va a haber no sé qué, no, pues muchas intrigas cortesanas, y precisamente son héroes muy reutilizables de otras ambientaciones porque es alucinante la forma de darle vueltas a esos conceptos una y otra vez. Pues por ejemplo, un villano que yo recuerdo muy claro es una anciana que secuestra niños en plan pues historia de cuento, ¿no? Pues viene ahí sus motivaciones también insertadas en la ambientación, pero como apuntabais, pues puede rescatarse para otro tipo de ambientaciones dándole algunas vueltas, ¿no? O un héroe que no puede morir, ¿no? Y por qué no muere y por qué vuelve a renacer una y otra vez y cuál es su lazo, pues todo esto viene descrito. Y no es solo que venga pues la hoja de personaje y ya está, sino que la historia lo ocupa para cada personaje en torno a una página, y en el caso de los héroes viene por un lado su historia, unos objetivos que persigue, digamos, más o menos inmediatos y otros a largo plazo, y unos consejos de interpretación, ¿no? Esto ya de por sí yo lo veo interesante para los propios jugadores a la hora de hacer sus personajes. Y para el director, los villanos tienen su historia, y luego lo que llama las maquinaciones estructuradas en pasos, ¿no? Que esto tiene que ver con cómo en la ambientación te dice que funcionan los planes de los villanos, ¿no? Y viene desde los planes a corto plazo que en una sesión el villano pondrá en marcha si los jugadores no lo impiden, hasta el objetivo a largo plazo que cerraría su arco. Además, respecto al básico, añade un pequeño detalle que a mí me gustó especialmente y que uso en mis partidas, que es analizar qué villanos tienen oportunidad de redimirse y dejar de ser villanos y qué haría falta, ¿no? Y la otra cosa que me gusta es que no siempre es derrotarlo y ya está, sino a veces es pues hacerle ver que su estrategia no va a ningún sitio, o que pues realmente esa persona a la que odia pues le quiere y cosas así, ¿no? Que te abre la opción más allá del mero enfrentamiento directo. Lo bueno es que este libro lo que como acabas de decir da profundidad a los héroes. Lo que pasa que yo creo que destaco sobre todo los villanos, porque como máster tengo más problemas, no en tanto en crear ganchos para las aventuras, que sean los héroes, es decir, necesitan ayuda o la dama en apuros o como lo queráis llamar, como un malo que el mero hecho de que su nombre aparezca en una hoja de papel mencionado en un susurro o lo que sea, diga, hostias, este es aquel banquero que, este es aquel duelista que. Cuando he tenido que comentar este libro, a mí siempre me ha recordado mucho a Gualtario Malatesta, que es no sé si habéis leído de la Triste, ¿no? Que en este caso es un espadachín, es como pero siempre que aparecía sabías que era algo, es decir, que eso era importante. Y de hecho incluso el final de Gualterio Malatesta, que sería un villano súper clásico, malo, contra nuestro héroe español y todo eso, es digno de un villano. Es decir, ¿puedo hacer spoiler? ¿Me permitís hacer spoiler? Sí. Por mí sí. Es decir, todo el mundo esperaba que al final de la historia entre Gualterio Malatesta y el Capitán Alatriste es que muriera uno de los dos a manos del otro, y muere de la forma más terrible y humillante para un villano, ¿no? Que es en cama. Es decir, muere en cama, enfermo, y que no puede ni levantar la espada. De hecho, la última escena que creo recordar, ahora si eso no lo dejes en comentarios, creo que es que viene el Capitán Alatriste y va a un convento y le ve tumbado en la cama y le dice como a lo que hemos llegado, es decir, que nos estamos muriendo de viejos, y para mí ha sido el final más redondo para un gran villano. Y justamente esto es lo que quería decir tú, ¿no, Pedro? Es decir, puedes redimirte o puedes incluso tener un final triste para un villano o un final épico, ¿no? Conseguir sus fines y darse cuenta que no ha valido, porque hay villanos en este libro que son quemar la casa de su hermano. ¿Sabes? O es eso, es decir, vale, lo has quemado, ¿y ahora qué? Ya no tienes nada, es decir, sigues siendo el mismo miserable que eras antes. Para mí este libro de verdad ha sido, y os lo digo a todos los que nos están escuchando, una auténtica maravilla. Uno de los mejores libros de rol que yo me he leído a uno, vamos, pam. Además es que las historias son 2 páginas. Sí. Eran 2 paginitas, pim pam, ya otro. A mí ha sido uno de los mejores y uno de los más desconocidos también.
Sí, yo además lo hablábamos antes, ¿no? Mientras estábamos empezando a grabar, que es el típico suplemento que necesita y agradece este tipo de comentarios, porque desde fuera no sois los únicos. Yo mismo tenía esa primera idea inicial de ya he visto otros suplementos de personajes antes, ¿por qué voy a leerme 200 páginas que tiene el libro de esto, ¿no? Y es que está muy bien hecho. Esa es la cosa que le pasa. Quizás el problema es que estamos acostumbrados a otros suplementos no tan buenos de este estilo, y sin embargo se lee muy rápido, se te ocurren ideas, es muy aprovechable. Incluso esos héroes pueden ser jugados por los jugadores, que son personajes con cierta complejidad y pueden ser interesantes en una partida. Y además lo bueno que tiene es que a su vez es un ensayo sobre cómo hacer personajes jugadores y no jugadores interesantes. Así que efectivamente, que no sea solo por llenar ese hueco en la estantería, yo creo que es un suplemento al que merece la pena dar un tiento. No, totalmente. Es decir, y Taco no ha podido decir nada porque yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo ya te digo, o sea, no. De hecho, me lo compré primero en PDF y lo compré en físico al ver la calidad y de qué iba. O sea, que eso es el mejor ejemplo de lo realmente, aparte del completismo, de realmente decir, esto no es lo que decías tú, Pedro, no es simplemente unos personajes, es algo más trabajado. Sí que a lo mejor la diversidad de autores llega un momento que sí que despista, pero también le da la gracia de que cada uno realmente tiene su personalidad muy diferenciada. Sí, y además hay una cosa de la que no hemos hablado y que a mí me hizo mucha gracia, que no sé si también os disteis cuenta, que es que hay personajes con trasfondos conectados. Correcto. O sea, ahí hay una metatrama de cuando vas leyendo los personajes que dices, anda, este es el villano que le ha hecho no sé quién a algo a este. O estos héroes están tal. Y entonces, claro, ahí te están dando de manera implícita una idea de partida, claro. A mí lo que siempre me ha dejado este sabor de boca de este libro es que me hubiera gustado sacar un villano en una partida, en la partida número 2, dejarlo ahí dormido, es decir, que le hubieran hecho lo que hubiera sido, y en la partida 10 que volviera y que fueran capaces de recordar, hostia, este era el villano al que le robamos, al que le sacamos, al que no sé qué. Siempre me ha gustado intentar una cosa de esas. Ahora un poco por circunstancias de la vida, hacer una trama de esas complejas en las que un villano aparece, desaparece y aparece de nuevo y todo eso, me veo un poco difícil de hacerlo, pero siempre he tenido ganas, espero poder hacerlo en algún momento. Por eso creo que este es un gran libro y que creo que deberían de darle una oportunidad, simplemente aunque sea para verlo y a ver qué pueden sacar, y ya veréis cómo sacaréis algo para los siguientes juegos. Y sin más, creo que vamos al grueso del programa, que es el Naciones de Teat volumen 1, ¿no? Este tomo ha salido hace poco y narra en detalle las naciones occidentales de Teat, y vamos a ir hablándolo. La idea un poco es compararlas un poco con la primera edición, sobre todo para que veáis por dónde han ido las historias, cómo el mundo ha cambiado y lo que vais a encontrar, porque es lo que mucho nos hemos dado cuenta y nos hemos enfrentado al coger el libro por primera vez. Es decir, sí, sigue siendo Avalon, pero ya no son las tres coronas, son cada una por diferente, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en Naciones de Teat 1, Pedro? Pues fijaros, como bien decías antes, en la edición anterior habían ido sacando un suplemento para cada nación, y aquí lo que hacen es agruparlos en dos bloques, en Naciones de Tea volumen 1 y Naciones de Tea volumen 2, y lo que hacen es que el volumen 1 trata de las naciones del oeste y las otras tratan de las naciones del este. Entonces aquí tenemos un capítulo introductorio explicando el contenido del suplemento, y luego vamos a encontrar pues a Avalon en un capítulo, Castilla en otro, Montaigne, Vestman Avenger, y dejando el resto para después, con un apéndice de reglas y demás, ¿no? Este libro, entonces, si ya en el básico me han hablado de estas naciones, ¿qué es lo que me aporta aquí, no? Pues lo que aporta viene a ser unas 40-50 páginas de trasfondo, organizado en una descripción de la nación con un poco más de detalle, de personalidades, que era una de las cosas que se echaban más en falta en el básico actual respecto a la edición anterior. Es decir, aquí regresan personajes como puede ser la reina Elaine de Avalon, el Werrey Sandoval de Castilla y otros nuevos que antes no estaban. Y luego, según la nación,
pues detalles de otras cosas. Pues por ejemplo, en el caso de Avalon, los Side, ¿no? Las hadas en definitiva, que son características de esa región. En Westermann Javeria la magia rúnica, etcétera, ¿no? Así que luego podemos ir viendo un poquito qué tiene cada una. Pero es esta idea de, si te gusta una de esas naciones, este suplemento va a traer interés para ti. Y si quieres dirigir historias en alguna de esas naciones, pues desde luego no te lo debes perder, ¿no? Igual que Héroes y Villanos es uno que igual tiene más difícil en la idea de para qué me va a servir, este es claramente pues uno de los imprescindibles, ¿no? Por decirlo así. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, para conocer al menos dónde te mueves es imprescindible. Porque en el básico sí que hay un punto de vista muy general, pero le falta toda la trama que hay detrás. Uh-huh. Sí, efectivamente. De hecho es eso, te dicen, bueno, hay un rey en Castilla y un no sé qué, pero todo ese politiqueo que la edición anterior estaba ya desde el principio, aquí estaba muy tratado superficialmente, y este suplemento es el que te da todo ese conocimiento para que tú luego lo utilices. También te hacen la consabida advertencia de esto lo que nosotros te proponemos, utiliza lo que quieras, lo que no, si ya tienes una partida en juego que contradiga estas cosas, ignóralo, ¿no? Porque digamos que también esta edición aligera el peso del lore del juego, que se suele decir, ¿no? De la ambientación, de forma que puedas hacer de todo, ¿no? Algo que a mí me gusta de la tendencia de los juegos actuales es que te describen cosas, pero no te las detallan a un punto que tú ya no tengas cabida a tus cosas, ¿no? Que pueda llegar un jugador y decir, no, en este pueblo que tú has marcado realmente la producción es de ovejas y no de vacas, pero el suplemento tal dice no sé qué. No, aquí te dicen unas reglas de juego generales, unos personajes importantes, pero luego tienes un montón de terreno para meter tú tus cosas sin contradecir nada, que es algo que nos suele preocupar mucho a los editores de juego que completamos suplementos, ¿no? Bueno, de hecho, eso se ha notado porque aquí la historia ha cambiado respecto a la primera edición. Ha cambiado bastante. Insisto, no sé, en este parto no creo si sea mejor o peor. Es distinta y a mí me parece interesante. Ha avanzado, de hecho. ¿Tú crees que ha avanzado? Yo es que tengo mis dudas, ¿eh? Yo, en términos generales, la considero un avance, sí. No, cuando digo avance, me refiero no lineal, sino avance de antes estábamos aquí, ahora estamos allá. Yo, por ejemplo, el caso clarísimo es Castilla y el Rey. Y no voy a decir nada más, que la gente vaya al libro. Pedro ya sabrás a qué me refiero. O sea, es un clarísimo de avance. Sí. Lo que decíais vosotros de los Side en Avalon, o sea, los cambian de la primera edición, de todo el rollo que tenían, y los sitúan mejor en todo lo que es Avalon. Desde mi punto de vista avanza la historia. Sí se puede decir avanzar, vamos. A ver, yo es que no lo sé, es decir, para mí es un nuevo comienzo. Porque, por ejemplo, el almanaque número 1, que se llamaba La Revolución de Montaigne, esto estamos hablando de la primera edición, ¿vale? No estoy haciendo ningún spoiler porque he pasado 20 años, ya no sé spoiler. Vale, perdón. Y además, una persona con un mínimo de cabeza recordará la Revolución Francesa. Pues bueno, la Revolución de Montaigne es justamente eso, cuenta los hechos de la Revolución de Montaigne, cómo derrocan al rey, todo lo que pasa, y cómo Montaigne se transforma en esta república, y todo lo que hay, y cómo se resuelve toda la trama del rey de Montaigne. Entonces aquí volvemos a estar en ese punto de inicio, en ese caldo de cultivo revolucionario que me mola y que da pie a muchas aventuras, pero es que también da pie a muchas aventuras justamente el Montaigne revolucionario. Por eso creo que es distinto. Creo que tiene un punto común y que a partir de aquí se cuenta otra historia que pueda ser la misma. Sí, de hecho, pues quizás la mejor forma de ver esta edición sea como una reimaginización, ¿no? Al estilo como la serie esta de Galáctica respecto a la Galáctica original, ¿no? Sí, nos hemos basado un poco en aquello, pero esto es otra cosa, ¿no? Lo es a nivel de reglas, lo es a nivel de ambientación. Quizás aquí, haciendo un poco mías las palabras de Taco, quizás lo que se ve es que algo que en otros juegos, en la otra edición, siguiendo la estela de otros juegos, como por ejemplo Vampiro, donde te presentaban algo y decían, mira, esto es muy misterioso, y en 2 o 3 suplementos te lo desvelaban,
aquí no tienen problema en quemar cartuchos. Correcto. Y por poner un ejemplo que no es de este suplemento, ni voy a decir de qué personaje, pues para no caer en spoilers, pues te dice, hay una persona muy misteriosa que va con una máscara y tal, y en el propio suplemento 2 páginas más te dicen, bueno, lo que pasa con esta máscara es esto, esta persona es esta, y lo que quiere hacer es esto de aquí, ¿no? Como diciendo, mira, no vamos a ser esta gente, tenemos muchas cosas que contar, porque vais a ver en el repaso de suplementos que vamos a hacer que tienen un mundo entero que detallar, entonces no tenemos tiempo para sembrarte personajes misteriosos, entonces tenemos que contar todo para que tú los uses, úsalos ya y no temas pues ver qué hay detrás, ¿no? Y eso para mí precisamente es lo que hace que cualquier suplemento por sí solo ya sea interesante, pero luego si los integras te da pie a que tienes un mundo de juego enorme, ¿no? Hablamos a veces de ambientaciones de fantasía gigantescas, pero a mí cada suplemento me abre una ambientación para jugar una campaña sin problema densa, ¿no? Cualquiera de las naciones piratas, cualquiera de estas naciones de TEA sostiene una campaña por sí sola, si quieres. No, evidentemente. Es decir, simplemente con los hechos y con lo que te cuentan cada una de las naciones. Si queréis empezamos. Voy a seguir un orden especial, que es el que he puesto yo en la escaleta, y he dejado aposta Castilla para el final. ¿Me has dejado Castilla al final? Vale. Bien, sí, bien. sí. O sea, Taco y Pedro creo que saben por qué he dejado Castilla para el final, y a ver si llegamos al final. Vale, empezamos con Avalon, que son las Islas del Glamour. Estamos en la Inglaterra isabelina, en la que la magia inglesa, por así llamada, acaba de despertar. Es decir, volvemos a tener las alianzas con las hadas, ese mundo misterioso de leyendas artúricas, y Avalon, digamos que se ha juntado, son 3 islas que se han juntado bajo una misma corona, que serían las marcas altas, Innsmouth y la propia Avalon, pero inicialmente son totalmente independientes, hasta aquí igual, y ahora viene un poco la vuelta de tuerca en esta segunda edición. Son independientes, pero bastante más independientes que en el primero, ¿no? Es decir, la reina Elaine los ha conseguido unificar, pero mientras que, digamos, su pureza, ¿no?, siga intacta. ¿Qué es lo nuevo que tenemos en este Avalon? Bien, pues aquí lo que sucede, y de nuevo, pues para no andar todo el rato diciendo como la primera edición, etcétera, vamos a contar lo que hay aquí. Sí, entonces, yo pongo en situación y tú al azar, no te preocupes. Genial. Pues aquí lo que sucede es que te dicen pues que están estas 3 islas, que cada una es de su padre y su madre, ¿no? Intentan reivindicar ese carácter propio que todos los que conocemos ahora un poco más Reino Unido vemos que tienen, ¿no? Y entonces las marcas altas pues es una Escocia de gente con kilt y muy reivindicativa. Correcto. Innismore pues son esos irlandeses que tienen una relación muy peculiar con las hadas, y Avalon es esa tierra de caballeros artúricos actualizados a la era de la ambientación, ¿no? Y entonces efectivamente aparece la reina Elaine con un grial en mano, ya vamos viendo aquí el trasunto de unas cosas de una ambientación y otra, y eso unifica los reinos de tal forma que siguen siendo 3 naciones separadas. En el básico te las presenta cada una con su pequeño apartado, y cuando te creas un héroe de una o de otra son distintos, pero en el fondo es el Reino Unido de Avalon, no quieran o no, y eso es parte de la gracia de la ambientación. Como apuntabas también, pues es un reino de hadas. De hecho, la magia feérica aparece de nuevo en este suplemento, puesto que la magia convencional que te presenta el básico es una vuelta de tuerca a la idea de los caballeros artúricos, y entonces el mago de Avalon no es un mago en el sentido hechicero, etcétera, sino que es una persona que representa a un caballero mítico. Imaginaros pues a Percival, y entonces tú representas los valores de Percival, y algo que hacen aquí además es pues que el caballero es un concepto muy amplio, y un caballero puede ser pues un marinero legendario que hizo una hazaña tremenda, o un bardo que contó increíbles leyendas, y entonces le tergiversan un poco esta idea de que tú eres un mito viviente, una reencarnación de un héroe antiguo, ¿no? A mí Avalon me gusta. Es una de esas naciones que sí que he jugado con ella, pero siempre he jugado con algún Innismore, es decir, quizá porque me gusta Irlanda. Y además tengo que confesar que el Rey Loco tiene aquí más loco que nunca, añado. El Rey Loco tiene ese punto de que me gustaba. Posiblemente los que más me chasqueaba era un poco esa historia que por dónde iba a ir, que en el original es decir, que en la primera edición no se narró, y que aquí parece que tiene algún viso de seguir. El siguiente sería Montaigne, que es
actualmente la Francia prerevolucionaria, prerevolución francesa. Tenemos una corte escandalosa, una corte superlativa en todos aspectos, mientras que el pueblo se está muriendo de hambre. Y mi duda ahora mismo, porque no lo recuerdo bien, uno de los personajes más interesantes era el que representaba a Napoleón, que era el gran comandante que se casó con una de las hijas del emperador, y el emperador en un arrebato de estos de odio, de celos o de capricho, lo mandó a combatir contra Rusia y ahí se quedó. ¿En qué situación estamos ahora mismo con Montaigne? ¿Qué es el nuevo Montaigne? Pues yo diría, y aquí tengo que añadir lo que quiera, que en el fondo la esencia sigue parecida, nos mueve en esa nación de extremos, tratan un poco de enaltecer a los mosqueteros como epítomes de la época, y nos ofrece un terreno de intrigas políticas, ¿no? De hecho, ahora mismo me acuerdo del general que planteabas de la primera edición, pero juraría que en esta edición no existe ya. Existe una generala. Correcto. Exacto. Y yo creo que es porque también han establecido un territorio, esto ya es elucubración mía, de posguerra en el que no quieren involucrar guerras de naciones de forma inmediata, ¿no? Venimos de la guerra con Castilla, etcétera, entonces están como reagrupándose, no quieren meter un conflicto entre naciones que se quiera comer la ambientación. A mí lo que me gusta de Montaigne, sobre todo, es el planteamiento de los mosqueteros, que se nos escapa un poco de lo habitual, y se juega con con el libro de los mosqueteros, y que cada mosquetero un poco sigue a quien le interesa, como le interesa siempre, con el fondo de seguir al emperador, pero ahí le veo mucho juego, y eso en la primera, por ejemplo, tampoco era tan claro como en la segunda. Sí. Además, también en este suplemento amplían el porté, que es la magia de Montaigne, detallando qué sucede, ¿no? Pues por contar para los que no conozcan el juego, porté es una magia relacionada con el teletransporte, pero que implica ensangrar objetos, ¿no? Te abres las venas, marcas una daga y luego puedes estar en otro sitio y traes esa daga hasta tus manos, ¿no? Porque está ensangrentada, o viajar tú hacia las cosas. Entonces se sabe que se cruza una suerte de portales entre dimensiones y te recomiendan cerrar los ojos. Pues en este suplemento te cuenta qué cosas pueden pasarte ahí y te propone usos alternativos. El resumen es: no lo hagáis en vuestras casas, hijos míos. Eso es. A mí lo que me falta en Montaigne ahora mismo es el gran general que comentáis, sobre todo que se vaya a Rusia, pero por cosas que pasan en el almanaque, y que a mí sí me dio pie a una gran aventura que creamos y que sucede a todos en tema de Eisen. Básicamente, como es viejo, creo que lo puedo contar. Es decir, cuando el gran general vuelve de Francia porque le derrota el invierno, el rey de Francia, el rey de Montaigne, no le manda barcos y se ve obligado a atravesar Alemania. Y en eso que un señor de la guerra alemán, de hecho una señora de la guerra alemán, que creo que todos hemos apodado como Bragas de Dreichen, ¿sabes? Creo que todos sabemos quién es. Lo apresa con la intención de que Francia le pague, y dice, bueno, pues quédatelo tú y ya está, si habíamos arreglado el problema, le dice. Y poco a poco se va descubriendo una trama de que hay en el bosque, los bosques de Alemania, hay un ser que se alimenta del miedo. Uh-huh. Y al final resulta que la general esta alemana dice, yo tengo los mejores hombres, pero tú eres tú eres la mente más brillante para enfrentarse a este terror. Y mola mucho esa relación que se establece entre ellos. No sé si seguirá, insisto, no voy a decir que sea bueno o malo, digo que sea una cosa distinta, y creo que lo podremos ver y creo que podremos disfrutar, pero me gustaba dejar esta parte aquí para que la gente supiera todas las cosas que ofrecía. No sé si lo conocéis vosotros, esta parte del trasfondo. Yo no la llegué a jugar, pero también te digo que en esta segunda tienes la tela de la esposa del emperador, que la convierte en una suerte de espía. No vamos a descubrir nada más, que para mí da mucho más juego, Yo esa parte no la llegué a jugar en primera, sinceramente.
Bueno. Yo tampoco, y creo o espero que no lleguemos a ver algo en esa línea aquí, y te digo por qué, porque es algo que veo reflejado en los suplementos publicados hasta ahora, y es que si esa historia tiene que jugarse, esa mente maestra no va a ser un PNJ, va a ser un jugador o un grupo de juego. Vuelve a poner el énfasis en los héroes, como en el grupo de jugadores, ¿no? Que en este juego en vez de PJs o de personajes jugadores los llama héroes, en ellos como el centro de todo. Toda esta gente es importante, pero tus protagonistas son los que lo van a hacer, ¿no? Y si se tienen que ir a la guerra con Montaigne, pues en general sea muy famoso y tenga buena estrategia, pero va a ser ellos los que se metan en ese fregado, ¿no? Y yo creo que los personajes no jugadores están diseñados un poco con ese estilo de no ser tan estrellitas como le sucedía a algunos en la ambientación anterior. De hecho, pues, por ejemplo, en Naciones Piratas, estoy pensando en uno de los dirigentes de los piratas, te dice que enseguida pues confía en otra gente, te está diciendo de forma soterrada, usa a los héroes para que hagan estos recados para ella y que se involucren, no la hagas protagonista a esta persona. No, evidentemente, es decir, en esta parte de esta aventura, es decir, tanto, es que no me acuerdo ahora mismo del nombre es que lleva una armadura de Drichens, es que no me acuerdo. Sí, la tengo en la cabeza el dibujo de esa edición. Y también tengo en la mente el nombre del general francés, pero es que años ya y demasiados juegos. No formaban parte, es decir, no solucionaban ellos los problemas, sino que te daban un poco a pie a que los jugadores intervinieran en el conflicto. De hecho, la primera parte era que, lo típico, ¿no? Por algún motivo de suerte caías en manos de la general alemana y te mandaban, por algún tipo de suerte, a investigar qué estaba pasando en ese bosque terrible en el que nadie aparecía y en el que las sombras se comían a sus hombres. Evidentemente, al final siempre la solución te la daba uno de ellos, pero bueno, ¿sabes? Es decir, para mí fue muy entretenido, tengo que decirlo. Bueno, Montaigne creo que ha quedado visto, ¿vale? Y venimos aquí al nombre impronunciable, Vestenmenjar. Vesten para los amigos. Ya está. Vesten, sí. Los vikingos descafeinados, diría. No, descafeinados para nada, por favor. No, me refiero en el sentido domesticado. Exacto, vikingos pro, pero que tienen toda la parte de comercio que no es tan vikinga, seamos sinceros. Pero ahí estaba el conflicto de Vesten, ¿no? Es decir, tenías tú la parte tradicional, que era la parte vikinga de nosotros somos guerreros, nosotros nos dedicamos a saquear las costas, a vivir el invierno y cuando llegue la primavera a otro saqueo. Y aquí paz y después gloria. Y luego está la parte moderna, que son lo de los comerciantes holandeses que quieren cambiar eso. Y ahí estaba el problema, ¿no? Es decir, el conflicto de Vesten era justamente ese choque cultural. Ese choque cultural entre ellos mismos, que tenían por una parte muy tradicional, es decir, magia rúnica, piedras rúnicas, rituales vikingos, Drakkar, y luego tenías los grandes mercantes que se dedicaban a traer especias, sedas y a comerciar con otras naciones. Y de hecho había una liga de Vesten que lo que quería era, entre comillas, civilizar las tierras más salvajes de Vestenmanjar, como se pronuncia. Sí, y ese conflicto continúa en esta edición, ¿no? Para los que no conozcan la ambientación, pues eso, partimos del terreno de vikingos, que en este caso, pues algunos de ellos dicen, oye, tenemos que cambiar la estrategia y ahora en vez de ser conquistadores por la guerra, vamos a ser conquistadores por el comercio, ¿no? Y se convierten en la mayor potencia comercial, coexistiendo con aquellos apegados a las tradiciones, digamos, vikingos prototípicos que se resisten, ¿no? De hecho, en este suplemento, una de las primeras cosas que te comenta es que esta distinción existe y en su capítulo la detalla, pero que incluso al principio pues colaboraban, ¿no? Que los comerciantes necesitaban guerreros que protegieran sus barcos y esos guerreros eran los propios incursores, ¿no? Hay un cuadro de texto que habla de ello. Y en este capítulo lo que hace es jugar esas dos bandas, hablándote de la liga de Vendel, que es como se llama esta zona comercial, y sus gremios. Por ejemplo, una sorpresa para mí fue ver que algunos gobernantes de los gremios no son necesariamente de esta nación, ¿no? Hay alguna persona de Avalon, por ejemplo, el gremio de las Jenny, que son las prostitutas, y también pues de los vikingos, por decirlo así. Y en la parte más crunchy, más de reglas de este capítulo, pues introduce la magia rúnica, que se echaba en falta de
del manual básico, ¿no? De cómo los vikingos utilizan las runas para hacer magia, en definitiva. Bienvenida sea, también te lo digo, la magia rúnica, que se echó en falta bastante. Sí, además yo reconozco que en una de mis primeras campañas en esta edición me olvidé de que no había, es decir, la introduje en los personajes no jugadores porque me encajaba tan bien que luego cuando fui a refrescarla en el manual dije, anda, que en esta edición no la hay, y no pasa nada porque era un PNJ y la sorteé bien, ¿no? Pero luego cuando sale el suplemento digo, estupendo, ya tengo el arma que necesitaba. Bueno, y ahora llegamos a lo que yo estaba esperando, Castilla. Castilla es la España siglo XV, siglo XVI. Actualmente está en un conflicto y tiene territorios perdidos, ¿no? Con Montaigne, una guerra. Y bueno, es decir, tiene cosas muy curiosas, ¿no? Como que tiene el muro, que es un montón de fortalezas que limitan con la parte ocupada de Castilla y que consigue resistir a un ingenio bastante estúpido, que es tener preparadas cargas de pólvora para llenar los mosquetes, lo cual les permite disparar más rápido. Y en la antigua edición, porque aquí sí que ha habido un cambio gordo, pero gordo, ¿no? Pero gordo. El rey era un niño, ¿no? Aconsejado por una especie de inquisidor. Uh-huh. Y cuyo hermano legítimo al trono, ¿vale? Había desaparecido. Y bueno, voy a decir spoiler, en la antigua edición resultaba que el hermano había sido encarcelado en el penal enfrente de Castilla. ¿Cómo se llamaba? ¿La Buca? ¿Puede ser? Es que no me acuerdo. Sí, que ahora está mucho más lejos. No, había sido encerrado en la Buca, uh-huh. Había conseguido hacer una rebelión y había fundado él una nación pirata, es decir, ole por él. Y le había dejado a su hermano ahí a que redirigiera Castilla. Castilla me parece interesante, pero me parece interesante porque creo que coge las mejores partes de nuestra historia, las mejores entre comillas, la ha mezclado con ese cosa que tienen los americanos del zorro, de México y tal, y ha creado un pastiche muy rico de comer, muy interesante de jugar. De hecho, el motivo de dejar, y con esto voy a contar mi anécdota y os dejo a vosotros, fue que mi personaje de Séptimo Mar era un castellano que cuando se hacían las fichas se hacía una especie de carta de tarot y te salían pues una serie de trasfondos que tenías que cumplir, y a mí me salió que era leal a sus amigos y tenía familia castellana. Eso significaba que tenía primos en todo TEA, uh-huh. Y que leal a sus amigos es que aunque mis amigos hagan las burradas más grandes del mismo, yo siempre les apoyaré. Entonces era muy gracioso como mis amigos me forzaban a meterme en peleas que yo no quería, simplemente porque creía en la amistad, porque creía en ese sentido de honor de caballeros españoles y todo eso. De verdad que incluso con eso creo que ha sido el personaje más divertido que he llevado. Además, la escuela de esgrima que llevaba era la gallega, que mientras que todos los demás se dedicaban como a bailar, a estar en movimiento, a tal, estos se dedicaban a parar y a contraatacar, es decir, estaban súper quietos. Y es que yo de verdad lo he disfrutado mucho. Yo creo que ha sido mi personaje más bonito. No sé si os ha pasado a vosotros, ya a lo mejor con Castilla, con otros personajes de Séptimo Mar que han dicho, este es el mío, este es el que quiero que ascienda a héroe y que sea recordado en sonatas y en cosas así. Sí, la verdad es que Séptimo Mar, por cómo está diseñado, es fácil que le cojas aprecio a tus héroes, y cuanto más juegas con ellos, pues más quieres verlos crecer y que efectivamente entren en ese Olimpo, ¿no? Castilla, para mí en esta edición ha madurado muchísimo y es mucho más interesante, pero la veo más cohesionada, menos estereotípica, si se quiere ver así, ¿no? Todas las naciones son muy estereotipo. Bastante menos, ¿eh? Recordemos todo lo que había de toros en la primera edición, que aquí se lo cargan. Cosa que me alegro, porque se metieron en un fregado en la primera edición, que no sé por qué se metieron, perdona. Sí, de hecho el propio autor en alguno de los suplementos ha reconocido, ¿no? John Wick dice, yo había cosas en el suplemento del Nuevo Mundo, el que hablaremos. Dice, yo siempre quise escribir algo sobre el Nuevo Mundo, pero no tengo ni idea. Así que ahora que tengo dinero he contratado a gente que sí la tiene para escribir. Y esto creo que se nota en todas las naciones de TEA y en Castilla en concreto,
porque incluso, por ejemplo, cuando estaba desarrollando el suplemento, el básico en inglés y luego el suplemento, la comunidad inglesa consultó a aficionados de otros países sobre determinados términos para tratar de uniformar, ¿no? El caso más extremo de la edición anterior para mí era el héroe tipo zorro de la ambientación, que aquí conocimos como el vagabundo, pues en inglés originalmente se llamaba el vago, ¿no? No porque quisieran llamarlo así, sino que la idea era efectivamente de vagabundo que camina, pero lo llamaron el vago, así tal cual, y eso sonaba ridículo. Pues aquí se retoma la idea de hacer las cosas bien y, por ejemplo, en este suplemento, una de las cosas que te comentan, que yo creo que sí que es muy español, dice: ante un extranjero todos nos identificamos como castellanos, ¿no? En este caso como españoles, pero cuando estamos con otro castellano somos de nuestro ducado, de nuestra tierra. Yo soy asturiano, yo argentino. Sí. Así, ¿no? Pues se nota que han dado más en la tecla de lo que entenderíamos por Castilla, ¿no? Incluso diría, perdona Pedro, sorprendentemente al hilo de la política actual de España, porque se meten mucho en eso, nacionalidades, ducados, y tocan muchos temas incluso de independencia que a mí me han sorprendido al leer el libro. Sí, efectivamente, se nota un esfuerzo en crear naciones interesantes e internamente variadas por unas cosas u otras. Por ejemplo, en este caso con el tema de independencia, también nos introduce a la Inquisición, ¿no? Que esto sigue estando en la ambientación y que esta es una nación vaticana, es decir, una nación muy creyente, la capital de la Iglesia está aquí y de hecho tiene una influencia potente en el gobierno, ¿no? Y eso da pie a partidas de conspiración, no solo de nobles, en este caso de nivel de religión. Además, Castilla, como ocurría en la realidad con España, es una de nuestras puertas de entrada a ese nuevo mundo que en la edición anterior estaba ausente y que en este podremos visitar en vía suplemento. Vale. Con esto hemos dado un repasito bastante interesante a las... Perdona acá, pero quiero sacar un tema antes de irnos de Castilla. Si me dejas. Pregunta, yo sé dónde vas. O sea, lo siento, pero ¿dónde está la magia de fuego? Ya. Sí, eso es verdad que yo, lo comentábamos antes, fue una de las primeras cosas que fui a mirar al ver que aquí estaba la hechicería vikinga, digo, es la magia de fuego, ¿no? Porque en la edición anterior los castellanos al principio se decía que no tenían magia, pero todos nos olíamos que no era así, y en un suplemento, en el de Castilla, la presentaban y se llamaba en inglés el fuego adentro, en castellano el fuego interior. Y en esta edición pues no aparece. La verdad es que no sé si se la guardan bajo la manga para más adelante o sencillamente van a quedarse con castellano sin magia, pero es verdad que es la gran ausente del suplemento, ¿no? Bueno, igualmente yo digo a los que vayan a leer el libro que no puedes hacer magia, pero te puedes crear ardillas mecánicas, por decir un ejemplo. Sí, han convertido a los castellanos en una potencia científica con todas las de la ley. Bueno. Oye, no está mal también. No. Prefiero la ardilla, Bueno, como decía, hemos dado un buen repaso a las naciones de Teaz, el volumen 1. Creo que esta visión de lo viejo que he intentado dar yo y lo nuevo que Pedro ha explicado perfectamente sirve para ver cómo evoluciona el juego. Y me ha gustado mucho una palabra que has dicho, cómo has madurado. Es decir, creo que el juego sí que ha madurado. Ha conseguido rellenar esos huecos que tenía abiertos, poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Por ejemplo, desde el consejo de las el este de las Jennies, las prostitutas que están hechas por una bolonés, o lo que hemos visto ahora. Y la historia de Castilla ahora mismo, como decía Taco, no queremos dar spoiler, porque sí que es interesante leerlo. Hemos explicado un poco cómo es. Pero es que queda mucho más por venir. Es decir, evidentemente, si pone un volumen 1, tiene que venir un volumen 2. Y me toca preguntarte porque a partir de aquí yo ya no sé nada. Yo tampoco. Volumen 2 de Naciones de Teaz. Naciones orientales. Rusia, Bodache, Mancomunidad de Samarta y alguna más. Eisen. Y Eisen. Las otras 4. Las otras 4. Decir que aquí andamos en terreno solo publicado en inglés. Todo esto de lo que vamos a hablar ahora son los suplementos que han ido saliendo a través de ese mecenazgo inicial en inglés, donde se comprometieron una serie de suplementos. Todavía están saliendo esos suplementos, que son los que nosotros estamos traduciendo y en el mismo orden. Por ejemplo, ahora que ha salido Naciones de Tea 1, pues estamos en proceso de traducción de este número 2.
que replica la estructura del anterior, es decir, es un libro de unas 200 páginas que va presentando cada nación, tanto en personalidades, lugares y algún detalle más, y luego trae también alguna parte de reglas nuevas, como nuevos trasfondos para los personajes o nuevas ventajas, ¿no? En el caso de Eisen, que es la primera ración, pues describe las distintas regiones de Eisen, las montañas de Dragneisen, etcétera, algunas leyendas de monstruos de Eisen, ¿no? Eisen es la nación de los monstruos, desde hombres lobo a zombies. Luego la mancomunidad sármata pues nos describe pues los lugares importantes de un nivel político y algunas leyendas también. En Usura pues se resalta el panorama político, que era algo que quizás en el básico solo quedaba esbozado, y también se habla de Matrushka, ¿no? Esta señora del invierno, que es la que garantiza la magia de los rusos. Y en Bodache pues tenemos, como no puede ser de otra forma, pues las familias nobles de Bodache con todos sus nombres míticos, como puede ser Vincenzo Galigari, que es un clásico de la ambientación y del cual se ha ido viendo algunos salpicones en otros suplementos. Pues, por ejemplo, como lo tengo fresco en Naciones Piratas, se menciona a personas que recuperan reliquias para Vincenzo, pues aquí aparece otra vez él, ¿no? Entonces es un suplemento que, si te gustó el volumen 1, pues el volumen 2 es lo más de lo mismo en otras naciones, ¿no? De todas formas, se añaden mecánicas nuevas, como has dicho. ¿Se conservan algunas de las antiguas? Porque, por ejemplo, en Bodache me acuerdo que un trasfondo era que en tu árbol genealógico había una rama que se chocaba con una familia que era como era lo peor. Es decir, su nombre era escupir en el suelo, y no sé si se recupera esa parte, no sé si se recupera. Sobre todo porque era de las cosas que me gustaban de la 1, de la primera edición. Pues hablo un poco de memoria, pero creo que a nivel de reglas no tenemos nada en ese sentido de que sea parte del juego. Puede que en ambientación sí se mencione alguna cosa de este estilo. Sí comentar pues que pues por ejemplo, de trasfondos de Bodache te incluye 4 trasfondos nuevos, ¿no? Un capitán de barco, alguien dedicado al romance, ¿no? O un pistolero, o una bruja sorté, ¿no? Que es la magia del destino de aquí, que no ha sido entrenada, ¿no? Que me parece que es un trasfondo interesante, ¿no? Eres una hechicera del destino, pero no has tenido un entrenamiento formal y has sido más bien autodidacta. ¿Puedo preguntarte una cosa más sobre Naciones de Teat 2 y seguimos con el siguiente? Sí. Es que me lo acabo de recordar. En este trasfondo de Naciones de Teat 2, las brujas del destino siguen siendo iletradas. Lo pongo un poco en situación. En el volumen 1, las brujas del destino veían el destino, podían ver el futuro, pero para que no tuvieran mucho poder, los bodacios las obligaban a no saber leer y escribir. Y había una subtrama por ahí, justamente con Montaigne, que me parecía también muy interesante. No sé si aquí sí sigue pasando que no quieren que sepan leer y escribir. Sí, continúa esa trama presente y continúan desarrollándola. De hecho, hay un apartado de Sorté donde se cuenta cómo es el entrenamiento y el estatus social de estas brujas del destino en el panorama, y se habla de esa trama que tú no has desvelado, de un poquito más, ¿no? Te dicen un poco de una sociedad secreta que tiene vinculación con este tema y cómo va, ¿no? Además, en cuanto a reglas, te habla un poco de cómo jugar con estas sortes no entrenadas y por qué es importante que reciban entrenamiento. Bueno, pasamos al siguiente, que aquí ya sí que nos movemos en aguas desconocidas, ¿no? Que es el Nuevo Mundo. O sea, había avisos en la primera edición de que algo se iba a sacar. De hecho, mucha gente pensaba que era cómo jugar tus personajes de Séptimo Mar en Leyenda de los Cinco Anillos, pero sí, yo era de esos, francamente. Pero se quedó, mira, Rokugan es Rokugan, Teat es Teat, no mezcles. Nuevo Mundo, estamos hablando evidentemente de América, ¿no? Y qué ofrece, es decir, cómo se llega a este nuevo mundo, y bueno, cuéntanos, porque no tenemos ni idea. Bien, pues este suplemento y el otro del que vamos a hablar son una especie como, igual que Naciones Piratas es expandir el trasfondo geográficamente y jugablemente, pues estos lo hacen lo mismo, ¿no? Si en Naciones Piratas en el fondo hablamos de naciones de mar, aquí estamos hablando del continente del oeste, y lo que nos presenta es todo lo que echábamos en falta en la edición anterior, ¿no? La edición anterior decía, vale, esto es una ambientación de piratas, pero nos falta un continente del que trae riquezas, del que ha surgido todo este problema, ¿no? Pues este nuevo mundo nos lo
lo presenta, y además fue un suplemento que llevó tiempo elaborar porque querían ser también los diseñadores cuidadosos. Decir también que esta edición es hija de su tiempo por cuanto también hace un esfuerzo claro por ser inclusiva y en todos los sentidos del término, ¿no? Por ejemplo, en el propio básico, de hecho, muy inclusiva. Claro, en el básico encontramos excusas, por ejemplo, para que tú puedas tener un castellano de piel negra o una isena morena, ¿no? Porque te dice que ha habido una mezcolanza de sangre tal cual, y a nivel social, pues está más avanzado que en nuestro mundo en cuanto a que pues es habitual que existan parejas homosexuales, heterosexuales y cualquier otra combinación, y está aceptado y nadie hace escarnio de ello, ¿no? Y el propio juego no es algo que deja en plan anecdótico, sino que encontramos a muchos personajes importantes de un sexo u otro o que tienen relaciones homosexuales, etcétera, ¿no? De pues hecho, aquí ¿sí? De hecho, Pedro, solo una cosita decir. De hecho, me parece tan importante, pero que no solamente queda escrito, ¿sabes? Sino que también hay una imagen. Vamos a ver. La portada misma de Naciones de TEA. Sí, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero yo no Naciones, es que dentro del libro básico hay una portada, hay un dibujo en el que es explícito en el enamoramiento entre dos hombres. Y no pasa nada, ¿sabes? Y otro de dos mujeres, hay uno de cada. Sí, es decir, lo que pasa es que me acuerdo porque la primera vez que empiezas a ojear el libro, claro, dices, hostia lo que estoy viendo, ¿no? Es decir, se han regado. Y ves que justamente en esa misma página dice, esto es inclusivo, a nosotros nos interesa contar historias de aventuras y me da igual si la aventura viene de un hombre o una mujer, de dos hombres, de dos mujeres o de lo que sea. Es decir, es una cosa que está explícita en todas las capas del libro, desde las ilustraciones a la narración a las aventuras. Y solo solo por añadir simplemente a quien tenga el libro que se lea Elaine y todo lo que hace. Efectivamente. O sea, y ahí lo dejo, que también la gente disfrute de ello. Sí, y entonces llegamos a este suplemento y encontramos también eso, ¿no? El propio John Wick dice que cuando en el 99 estaba diseñando el juego, pues quería hacer justicia al Nuevo Mundo, pero no se veía capaz. Entonces aquí está desarrollado por un equipo de autores que investigaron bien en el Nuevo Mundo y no lo convierten quizás en la opción fácil que sería en pintarlos como unos salvajes sin más que están siendo masacrados y que se defienden, o lo contrario, que son orcos para que ataquen los héroes del este, sino que nos presentan sus propios héroes con sus naciones que efectivamente han recibido a los teanos que los están intentando conquistar, ¿no? Castellanos y demás, pero que tienen su propia historia y sus propias tramas que pueden combinarse con otros. De hecho, el libro habla acerca de combinar trasfondos de gente de Tea con gente de Aztlán, que es como se llama el continente, y te presenta tres grandes naciones, ¿no? Aquí, como los títulos todavía no están traducidos, voy a hacer una traducción así un poco chapucera. Está la Alianza de Nahuacán, que es un imperio militar consagrado a 4 dioses. Luego está Zascán, que son un montón de ciudades-estado. De hecho, el propio manual incluye una hoja de personaje, por decirlo así, para una ciudad-estado, para que tu grupo de juego tenga, digamos, su ciudad-estado en la que participar y demás. Y que está muy vinculado a las ruinas Sirnet, que es una especie de ruinas, digamos, de la Atlántida o algo así, que están por toda la ambientación, por resumir. Y luego está Kurak, que es una nación que tiene una emperatriz dedicada al dios de la muerte y en torno a los muertos, ¿no? O sea, que encontramos tres ambientaciones variadas que podemos vincular pues con México y con otro de los países del otro lado del mar, y que nos lo vende como un nuevo... Esto podría haber salido como un manual básico en sí mismo si hubieran querido, y se transforma en un manual con muchísima ambientación. Ya os digo, en este caso tenemos 200 páginas solo para 3 naciones y con sus propias hechicerías, sus propios trasfondos, etcétera. Luego tenemos también yo lo voy a traducir así igual porque todavía no está, el imperio creciente, entiendo yo. Sí. Yo lo entiendo como el imperio de la luna creciente, sí. que es el hacia el este de Tea, es decir, se llega a lo que sería Turquía, todo el tema morisco, es decir, Oriente Medio, y bueno, aquí ya empezamos a ver cómo también nos traemos y una reestructuración de algo que existía, porque este también fue uno de los famosos libros azules de Tea de Séptimo Mar de primera edición. Sí, efectivamente, aquí de nuevo, como ocurrió en el caso del Nuevo Mundo, de Naciones Piratas, nos encontramos otras naciones
y pues nos sumergimos en el Oriente, ¿no? En esta época rollo Aladín y otras ambientaciones similares, y nos presenta 5 naciones distintas. Este libro incluye pues una ciudad-estado que tiene tanto asesinos como pacifistas, que es Ashur. Tiene pues una especie de Anatolia, ¿no? Que de hecho creo que se llama, si lo voy a mirar, Anatol Ai, que es como pues la península de Anatolia, la sede del imperio creciente, que es el imperio árabe, por decirlo así. Persis, pues que es una ciudad con vendetas y cosas así. Este libro reconozco que lo he pasado muy por encima, todavía no he llegado a leerlo, me estoy esperando a leerlo en castellano, así que os estoy haciendo que es un avance de lo que es ojearlo, ¿no? Sarmión, que es una nación que se está reconstruyendo después de la guerra, y luego la que más me llama a mí la atención, que la llaman el octavo mar, porque es el desierto, es la zona desértica, pues con los bereberes y camellos y todas estas cosas de vivir ahí en terreno inhóspito, y que aquí aparece pues como si fuera una nación con sus tribus y demás. A nivel de mecánicas, pues trae lo mismo que otras, nuevos trasfondos, algunas escuelas nuevas, algo de magia, pero trae una mecánica interesante nueva, que es una mecánica de poesía, ¿no? De duelos de poesía y demás, que es algo pues muy típico de lo que asociamos a las 1001 noches y demás. Entonces me pareció un detalle gracioso. Volvemos a lo que decías de los minijuegos de John Wick, sí, ¿no? Sí, Para darle color y sabor a este mundo, a este gran mundo. Después es decir, ¿qué queda del mecenazgo original que se planteó? Es decir, con Creces Empire ahí se acaba, ¿no? Pues todavía deben cosas. Sí. Sí. Más que nada, además, comentar brevemente cómo está el estado. La verdad es que el mecenazgo de Séptimo Mar fue ejemplar en cuanto a que fue de los que más dinero recaudó en Estados Unidos, y se abrieron muchísimos suplementos, los fueron desarrollando con una buena agenda, pero llegó un momento en que se les hizo bola. Y abrieron también un segundo mecenazgo para hablar de Kitai, que es una línea independiente sobre la zona de Oriente más extremo, lo que sería Japón, China, etcétera, que todavía tienen muy parada, pero la idea es un manual básico como el de Séptimo Mar, con las mismas reglas, pero desarrollando esa otra ambientación. Y de ese mecenazgo original todavía les quedan algunos suplementos. Por ejemplo, están trabajando en uno de lo que sería el sur del mundo, ¿no? Porque si Aztlán es el oeste y el Imperio de la Luna Creciente es el este, queda lo que sería África, que se llama las Tierras del Fuego y el Oro. Y el Oro, exactamente. Y juraría que hay algún otro suplemento más. Ahora os lo confirmo. Yo por lo que cotilleé, sí, ¿vale? Es decir, quedaban las The Lands of the Gold and Fire, sí, y Secret Societies, que en original, en la primera edición era una cosa muy importante. Lo que pasa que a mí me dio la sensación que era otra capa por encima de los jugadores, que ya no era solamente nación, sino también sociedades secretas, y sinceramente a mis jugadores sociedades secretas no los dejaba. Es decir, ¿no les dejaba sociedades secretas? ¿Por qué? No. ¿Pero por qué? Porque creo que simplemente con las naciones, las escuelas de esgrima, todos los trasfondos, tenían una capa tan grande de trasfondo que no les hacía falta. Y a algunos les gustaba. Yo tenía un amigo mío que le gustaba mucho La Rosa y la Cruz. Es que era parte de la gracia, ¿no? Sí, pero el problema es que le gestionaba todo. Es decir, todos los jugadores cuando le cogían, tú ten en cuenta que ya tenían problemas de enfrentamientos nacionales, ¿vale? Es decir, yo soy de Avalon, tú eres de Castilla, este tío es de Vesten, y además es de Vesten de los vikingos, es decir, qué locura. Y de pronto le metes otra cosa, es decir, ya no es que tú y yo seamos de Avalon, es que tú eres de Avalon, tú y yo soy de Avalon, pero además de los caballeros de Elaine, y tú eres de la Rosa y la Espada. Entonces ya no, es decir, nos estamos yendo por muchos sitios. Sociedades Secretas mola mucho, pero de momento os lo dejo aparte. Y vienen, y yo tengo apuntado que tienen que venir también. Sí, pues efectivamente están esos dos suplementos, y ahora que ya tengo aquí la agenda de producción les queda todavía bastante tela, porque hay previsto un suplemento sobre las colonias, es decir, todo esto del Nuevo Mundo, pero en la zona, digamos, conquistada por Tea.
El Gossamer Empire, ¿no? El Imperio Gossamer, del cual os reconozco que ahora mismo es el último suplemento previsto y van con un retraso tremendo, la verdad, a este respecto. Y que bueno, pues que será parecido a estos últimos de los que hemos ido hablando. Y luego 3 suplementos que se centran en ciudades concretas, que lo llaman Cities of Fate, ¿no? Ciudades de la fe. Y el primero, que además debería llegar relativamente pronto, es sobre Ciudad Vaticana. Y luego hay otros 2 sobre Iskandar y Quamontaine. Esto ya son cosas que nos cogen Ciudad un horizonte Vaticana en lejano. Castilla, recordémoslo. Exacto. No Ciudad Vaticana en otro lado. Voy a acabar preguntando si... Es una suposición, no creo. Si Pedro cree que van a sacar también un avance de la historia. Es decir, estamos en un momento dado, ¿no? Castilla está invadida, va a haber revueltas en Francia, Elaine está ahí, que mantiene el trono, bueno, lo mantiene, vamos a dejarlo ahí. Y los de Vendel están un poco que no se saben qué quieren ser. ¿Tú crees que van a hacer como hicieron en el almanaque número 1 de la anterior edición y van a decir, y 10 años después ha pasado esto? Pues mira, esto es un poco ley de Murphy, o sea, basta que yo diga una cosa para que suceda lo contrario, pero mi intuición es que no vamos a ver algo así, o si lo vemos va a tardar en llegar. Y la razón es por lo que hemos apuntado, ¿no? Hay tantos suplementos previstos que ni los teníamos en la cabeza nosotros, y además, pues la editorial original, aprovecho para comentarlo porque puede ser algo que a medio plazo acabe afectando aquí. La editorial original, John Wick Press, se vio saturada por el nivel de desarrollo de productos que tenía que hacer y acabó haciendo una alianza con Chaosium, que es la que va a continuar la línea con su supervisión. Esto que implica que están reconfigurándose, ahora son parte de otra empresa, y aunque se mantienen los compromisos de publicación, pues puede que una vez cerrados estos suplementos vaya más despacio para empezar, porque al abrir ese mecenazgo del que hablaba antes de Kitai, de la zona del este, se desbloquearon a su vez suplementos de regiones en esa zona, con lo cual hay más suplementos de séptimo mar que escribir todavía, y antes de que siquiera podamos plantear un suplemento nuevo más allá de todos estos previstos. Así que yo creo que la estrategia que han adoptado en esta edición es describir todo el mundo, y ya ves que cuando digo todo el mundo es todo, y a partir de ahí ver si es necesario que crezca, ¿no? Hablamos de una línea de más de 10 suplementos largos, de 200 páginas, llenos de ambientación, así que habrá que ir viendo cómo evoluciona. Yo creo que a corto plazo no lo vamos a ver. También. Quiero decir Sí. que no son suplementos en plan, te hago un suplemento como si te hago una hamburguesa vuelta y vuelta. O sea, Sí. realmente son muy estudiados, muy profundizados, corrigiendo un poco lo que han aprendido. O sea, no es algo que tiro y ya está. Sí, efectivamente. Que hay un esfuerzo que quizás en la otra edición no se tuvo tanto por cohesionar y porque está todo bien compacto. Sí. Bueno, me alegra porque significa que vais a seguir traduciendo cosas de Séptimo Mar, sí, con lo cual podremos seguir disfrutando de este magnífico juego, de este magnífico mundo que creo que merece darle una gran oportunidad. Pedro, como siempre, un placer el tiempo que nos has dedicado, de verdad. Es decir, no sé lo que tenéis, que yo siempre que tengo que recomendar un podcast recomiendo primero el de No Solo Roll y ahora voy a dedicar a recomendar el de Séptimo Mar, porque me lo he pasado bien. Es decir, es que el problema es que me lo he pasado muy bien. Yo creo que Taco también. Sí. Y por favor, cuando vayáis a sacar el Naciones de TEAD 2 o cuando vayáis a sacar el limpia cubiertos de TEAD, no, podemos volver a quedar y volver a charlar un poco de los avances, de cómo ha cambiado el juego y de todo eso, porque bueno, de verdad yo soy un enamorado y me gusta mucho. Taco, ¿algo que decir? No, simplemente por concluir que Pérez Reverte da lo que ya a este suplemento porque tiene los tercios como ya está. Sin duda. Sí. Y bueno, Pedro, ¿tú algo que quieras decirnos o insultarnos? Porque a lo mejor te hemos puesto en un brete terrible. Nada, yo agradeceros al Cornetín como siempre que tenéis hueco para nosotros. Yo me lo he pasado estupendamente, o sea, me invitáis a estar aquí hablando de un juego que me encanta
y de toda la línea, ¿no? Que de hecho, pues eso, hemos acabado y me voy con ganas tengo que cogerme estos PDFs en inglés que tengo del mecenazgo y echarle un ojillo, porque cada vez que veo el PDF del Nuevo Mundo me pone ojos. Llevo esperando a que esté en castellano, pero no sé, siempre tengo una pila de lectura ahí que habéis conseguido que Séptimo Mar se me vuelva a colar como siempre. Y nada, pues encantado, pues tanto cualquier miembro de nuestro grupo con el que queráis hablar o conmigo si es de Séptimo Mar o lo que sea, estamos encantados de venir aquí a pasar un ratito con vosotros. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Y os dejamos un poco en este verano en el Séptimo Mar. Estupendo.